Muy bien, pues comencemos entonces con nuestro estudio de esta noche, nuestra enseñanza. Y recordemos muy brevemente lo que hemos estado viendo. Hemos estado estudiando Mateo capítulo 5, bueno, todo Mateo, pero recientemente el capítulo 5 que comienza con el sermón del monte o las bienaventuranzas, también se le conoce así. Estuvimos viendo que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y después hay un bloque donde el Señor Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Y les compartía que eso está muy de la mano con lo que acaba de decir un poco antes, que es acerca del reino de Dios, pero también está muy conectado con lo que sigue después, cuando dice, oísteis que fue dicho. Cuando el Señor Jesús dice, no he venido para abrogar la ley, está dando una introducción a lo que va a ser ahora su enseñanza. ¿Cuál es su enseñanza? Dice, oísteis que fue dicho. Ese oísteis que fue dicho, también les compartía la semana pasada, que no está poniendo en duda o no está de alguna manera cuestionando lo dicho por Moisés, porque el Señor Jesús dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero lo que está poniendo en duda o lo que está cuestionando el Señor Jesús es la interpretación que le daban los fariseos a la ley. Los fariseos, por ejemplo, decían, bueno, tú puedes insultar a tu prójimo, tú puedes decirle de cosas, apedrearle su casa, rayarle su carro, transportándolo a estos tiempos, ¿no? Tú puedes portarte de esa manera con tu prójimo siempre y cuando no lo mates. El problema es que lo mates. Entonces, lo que hacían los fariseos era diluir o rebajar, minimizar la ley. En el caso, por ejemplo, de lo que vamos a ver el día de hoy, que dice Jesús y el adulterio, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces, los fariseos más o menos decían algo así: tú puedes mirar a una mujer con malos ojos, puedes incluso hablarle, puedes tener ciertos acercamientos con ella, mientras no termines teniendo intimidad con ella, no hay problema. Básicamente ese era el pensamiento que tenían los judíos. Por eso el Señor Jesús, en ese bloque introductorio que les comentaba, que estamos en Mateo capítulo 5, les dice en el verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere con esta justicia? Justamente a lo que estos hombres decían: bueno, mientras tú no mates, tú puedes insultar a tu prójimo, a tu vecino, a tu pariente, a quien sea. Mientras no termines teniendo intimidad con una mujer, tú puedes mirarla con ojos pues malos, es decir, desearla en tu corazón. Y entonces el Señor Jesús va en estos momentos a enseñarnos no solamente a ver cómo es la ley, sino a interpretarla de la manera correcta. El Señor Jesús fue el maestro por excelencia, el maestro de maestros, y entonces lo que Él hace es enseñarnos la manera correcta en que debemos nosotros interpretar la ley. El Señor Jesús no le está añadiendo cosas a la ley, lo que está haciendo es interpretarla de manera correcta. Voy a seguir leyendo este pasaje y vamos a ver por qué les digo que no le agrega nada, lo que hace es interpretarla de manera correcta. Voy a leer lo que dice Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjense qué interesante. El Señor Jesús dice, no, no es que únicamente el adulterio sea cuando terminas con ella teniendo intimidad, sino aún desde el momento en que tú deseas a una mujer en tu corazón, ya estás adulterando. En ese momento ya cometiste adulterio, desde que tú deseas a esa mujer en tu corazón. Les decía que el Señor Jesús no está agregándole nada a la ley. Lo que está haciendo es interpretarla de manera correcta. En la ley, es decir, en el Antiguo Testamento, ya se nos enseñaba eso, ya se nos enseñaba que no basta solamente con terminar, insisto, teniendo intimidad, sino desde el hecho de que desde el corazón se comete el pecado. Si me acompañan, por favor, vamos rápidamente a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 es el donde se dan los 10 mandamientos. Aquí vamos a ver qué es lo que dice el Señor en cuanto a esto. Vamos a ver los 10 mandamientos enfocándonos en dos específicamente, ¿sí? Dice entonces Éxodo 20. El primer mandamiento lo encontramos en el verso 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Aquí está ya el Señor hablando acerca de ese momento en el que ya el hombre y la mujer culminan, digámoslo así, el adulterio. Pero vean lo que dice el mandamiento el número 10 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Aquí el Señor Jesús está uniendo dos mandamientos. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya en los mandamientos dice, no codicies. La ley de Dios debemos entenderla de dos maneras, externa pero también interna. ¿A qué me refiero con eso? No basta solamente con decir, bueno, mientras no mates, no hay problema. Eso sería algo externo, llevar a cabo una acción. Pero la ley de Dios se enfoca en lo externo, como en este caso matar a alguien, pero también en lo interno, decirle una ofensa a mi hermano, esa ofensa sale desde dentro de mí. Lo mismo pasa con el adulterio. El pecado del adulterio ya es algo externo, cuando ya termina uno, insisto, con una mujer teniendo intimidad. Pero el no codiciarás viene desde lo interno, desde algo dentro de nosotros. Entonces la ley de Dios no solamente aplica en las acciones externas, sino desde nuestro interior. Dios está ocupado en que desde nuestro interior nosotros podamos ser santos, no solamente que se exprese en lo exterior, porque por fuera todos podemos aparentar que andamos bien, pero ¿qué hay en nuestro interior? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo estamos mirando a las mujeres? Puede ser que no termine yo en una cama con una mujer, pero ¿qué pasa en mis pensamientos? Si en mis pensamientos yo ya estoy pensando cosas indebidas acerca de una mujer, ya adulteré. No es que, bueno, es como si hubieras adulterado. No, no dice eso, dice ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, hay un pecado delante de Dios que se llama adulterio cuando yo miro a una mujer de una manera mala, de una manera lasciva, de una manera lujuriosa, como se dice. Entonces, la ley de Dios no se enfoca solamente en lo exterior, sino también en lo interior. No adulterarás, pero tampoco codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, la ley de Dios tiene esos dos aplicaciones. Lo que hago, lo que ya se lleva a cabo, lo que es un hecho, como el robar, como el matar o el adulterar, pero también los malos pensamientos. Insisto, el Señor Jesús lo que está haciendo es enseñarnos a interpretar de manera correcta la ley. Vamos a ver unos pasajes, dos salmos, donde ya en los salmos se nos demuestra qué importante es que desde nuestro interior las cosas estén bien, porque lo que haya en nuestro interior se va a reflejar en nuestro exterior. Acompáñenme al Salmo 24, vamos a ver lo que dice versos 3 y 4. Fíjense lo que escribe aquí el salmista. Salmo 24, versos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Aquí están las dos caras que tiene la ley de Dios. El limpio de manos, es decir, el que no hace cosas malas, pero también dice y puro de corazón, es decir, desde que en tu interior también las cosas están bien, no que solamente en lo exterior. Puede ser que por fuera aparente ser una buena persona, pero por dentro tu corazón esté mal. El Señor Jesús se lo dijo a los fariseos cuando les dijo, ustedes son unos sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Entonces ellos tenían una apariencia de piedad, parecía que eran buenas personas, pero en su interior había cosas malas. Y lo que nos enseña Dios es que tiene que haber pureza o limpieza en nuestras manos, pero también en nuestro interior, en nuestro corazón. Son dos cosas las que tienen que estar presentes en nuestra vida, lo exterior y lo interior, para que podamos entonces poder llevar a cabo la ley de Dios de una manera plena, no solamente por fuera, sino desde dentro de mi ser. Tiene que haber santidad en mis pensamientos, en la forma en que yo juzgo, lo que oigo, lo que veo, lo que digo, porque recordemos que el Señor Jesucristo dijo que dentro del corazón salen, esto lo dijo en Mateo capítulo 15, verso 19, dice que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, es decir, muchas de las cosas que hacemos, que llevamos a cabo, primero se gestaron dentro
de nuestro corazón. Se formaron como un pensamiento, ese pensamiento o esa idea se estuvo ahí dando vueltas, y cómo le hago, y sí, voy a ir y le voy a decir, y entonces y empezamos a maquinar cosas hasta que las llevamos a cabo. Por eso el Señor Jesús dice que de dentro del corazón salen, por ejemplo, los homicidios. Una persona primero pensó en el homicidio y luego lo llevó a cabo. Primero pensó en adulterar y luego lo llevó a cabo. Entonces es bien importante que desde dentro de nosotros estemos bien. Por eso es la importancia de lo que el Señor Jesús nos está enseñando aquí en Mateo capítulo 5, cuando dice: oísteis que fue dicho no adulteraréis, o no adulterarás, pero si tú miras, si desde dentro de tu interior las cosas están mal, ya estás pecando, ya hay un pecado en ti. Habrá cosas que uno pueda decir que parezcan ser buenas cosas, pero uno mismo sabe cuando uno dice algo que lleva una mala intención. Voy a decir esto como un comentario al aire, pero yo ya sé que lleva la intención de herir a una persona, de hacer enojar a alguien, de lastimar a una persona. Eso está mal, aunque el comentario parezca ser un comentario noble, un comentario inocente, pero si en nuestro interior ya estamos pensando mal, es un pecado porque el Señor dice que del corazón salen los malos pensamientos, las blasfemias, los falsos testimonios. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que hay en nuestro interior, y es de esa manera en la que nosotros vamos a poder reflejar realmente la vida de Cristo, cuando desde nuestro interior podamos expresarlo al interior. Y después lo que el Señor Jesús nos enseña para poder darle muerte, digamos, a este pecado, es lo que sigue después aquí en Mateo capítulo 5. Dice, lo que leímos al principio es: oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo, dice el Señor Jesús, que aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Y después lo que dice el Señor Jesús es lo siguiente: por tanto, es decir, nos quiere decir, pongan atención, la manera en que ustedes van a poder dejar de cometer estos pecados es, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de estos miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El Señor Jesús no está enseñando aquí la automutilación, no está diciendo que literalmente uno tenga que sacarse un ojo o cortarse una mano, porque al final de cuentas, si entendemos que la ley de Dios tiene dos partes, la exterior y la interior, el hecho de que yo me corte o me saque un ojo o me corte la mano, eso no acabaría con mi pecado interior, no acabaría con mis malos pensamientos, no acabaría con la forma en que yo miro a una mujer o puedo pensar cosas de ellas. Entonces el Señor Jesús no está enseñando a que debemos literalmente cortarnos una mano o un pie o sacarnos un ojo. Lo que el Señor Jesús quiere enfatizar es que debemos tomar decisiones fuertes, decisiones radicales. Voy los martes a compartir a una clínica de rehabilitación, y entonces continuamente le digo yo a las personas que están ahí en la clínica, les digo: mira, si tú ya te diste cuenta que cada que vas a visitar al compadrito fulano de tal, que cada que vas a ver a tal amigo, que cada que te juntas con X persona, terminas tomando y emborrachándote y no recordando nada, deja de visitar al compadre. Y uno puede pensar: no, pero es mi compadre, lo conozco desde que, pues sí, pero esa es una decisión radical, eso es como cortarte en ese sentido una mano o un pie. Mientras no tomes decisiones radicales, mientras no de verdad haya un propósito fuerte en tu corazón, entonces las cosas van a seguir igual. Les digo a estas personas de la clínica: mientras tú sigas visitando al compadre fulano, al amigo sutano, a quien sea, entonces tu vida no va a cambiar. Tienes que dejar de hacer lo que te lleva a pecar. Si ese compadre siempre te induce a tomar, deja de visitarlo. Al final, como dice también la Biblia, deudores somos, pero no a la carne, es decir, no le debemos a las personas en el sentido que estoy hablando en cuanto a salvación, ¿sí? Uno entiende que hay agradecimiento que uno debe tener hacia las personas y siente uno en deuda, pero en ese sentido de la salvación no le debemos nada a las personas, a quien le debemos todo es a Dios, es con Él con quien debemos quedar bien. Si por cuidar mi santidad, si por cuidar mis pasos, si por dejar de hacer las cosas malas, tengo que cortar la amistad con el compadre, con el vecino, con quien sea,
tengo que dejar de hacerlo. Mi prioridad es estar bien con Dios. Y si el vecino se ofende, si el compadre se ofende, que se ofendan. Nosotros debemos de estar bien primeramente con el Señor. Si nosotros le podemos compartir el evangelio a esas personas, ok, pero si las vamos a visitar y lejos de que nosotros les compartamos el evangelio, terminamos haciendo lo que ellos acostumbran, pues entonces estamos mal nosotros y estamos dando muy mal testimonio, porque la gente dirá, bueno, pues no que eres cristiano, no que crees en Dios, y terminas haciendo lo que hace cualquier otra persona. Cuando el Señor Jesús dice, saca tu ojo, corta tu mano, corta tu pie, es toma decisiones radicales. ¿Por qué es tan importante? Porque el pecado nos lleva al infierno. No se trata de una mala racha, bueno, cometí un pecado y se me cayó un negocio. Iba a hacer un negocio y ya no se hizo. Bueno, total, después puedo hacer otro negocio. Cometí un pecado y se me ponchó la llanta del carro. Bueno, pues arreglé la llanta y no. No. El pecado es mucho más grave que eso. Es mucho más grave que algo que nos pueda pasar por cometer un pecado. Nos lleva directamente al castigo eterno, nos separa de Dios, nos aleja de Él. Por eso el Señor hace tanto énfasis en decir, si te es necesario sacarte un ojo, sácatelo, insisto, tomándolo de una manera simbólica y no literal. ¿Por qué? Porque debemos tomar esas decisiones radicales. Debemos de cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, los lugares que visitamos, la gente con la que convivimos. Hay gente que es nociva para nosotros, que únicamente está hablando mal de otros, que solamente está criticando, que están contando chistes groseros. Debemos de alejarnos de ellos, pero es que es mi primo, no importa, aléjate de él. Es una persona que te es nociva. Si tú ya sabes que viendo X programa o películas o series donde salen escenas subidas de tono, donde dicen malas palabras, donde se exalta, por ejemplo, hoy están de moda las series acerca de narcotraficantes, exaltan el pecado, que ellos ponen a los narcotraficantes como héroes, como gente a la que uno debiera seguir su ejemplo. Eso no está bien, no debemos de ver esas series donde se exalta la maldad, donde de alguna manera como que se reconoce para bien el pecado o lo que se hace mal. Entonces no debemos de apoyar ese tipo de series porque se está exaltando el pecado. No con esto quiero decir que no puedo no ver una película o algo así, pero tener mucho cuidado con lo que vemos. Todo eso es algo que entra a nuestra vida y después una vez que está dentro sale de nosotros. El Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. También nuestros hechos son un reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Por eso es que el Señor se enfoca tanto en que debemos de cuidar también lo que está dentro de nosotros. Miren, vamos a ver lo que dice Proverbios 13:20. Nos da un ejemplo muy claro de por qué debemos de cuidar aún las amistades. Proverbios 13:20 dice lo siguiente: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Qué es lo que nos está diciendo el proverbio? No te juntes con los necios, júntate con los sabios. Básicamente esa es la enseñanza de este proverbio. Si andas con sabios vas a ser sabio, pero si te juntas con necios serás quebrantado. ¿Qué debo aprender de este proverbio? A no juntarme con los necios, no juntarme con aquellas personas, insisto, que son nocivas para mi caminar con Dios. Debo de juntarme con aquellas personas que me van a enseñar de la Biblia, que me van a animar a orar, que me pueden dar una palabra de ánimo, que me pueden dar una enseñanza. Con ellos es con los que debo juntarme. Vuelvo a decirlo, no quiero decir que si un familiar nuestro no es convertido, entonces no le hablo. No, sí podemos hablarle, podemos convivir con él en alguna reunión que haya, pero no debo de tener una comunión tan cercana a estas personas que pueda yo verme afectado. Puede parecer muy duro decir, ¿en serio? ¿De veras no tengo por qué convivir tanto con mis familiares? Sí, sí que es así de serio. Ahorita vamos a ver un pasaje. Antes de llegar a ese pasaje, vamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Es un pasaje que tal vez ya hemos escuchado antes, Primera de Corintios 15, y les voy a leer lo que dice el verso 33. Primera de Corintios 15, 33, dice lo siguiente: no erréis o no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú escuchas malas conversaciones o tú eres parte de esas malas conversaciones, muy posiblemente se van a corromper tus buenas costumbres. Fue lo que le pasó a Eva. Eva participó de una mala conversación, con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. Bueno, no de ninguno, y esa mala conversación que la llevó a pecar, a separarse de Dios, a cometer un pecado y a estar
pues mal, ¿no? Se conoce como la caída del hombre. ¿Por qué? Por una mala conversación. Entonces debemos de cuidar con quién nos juntamos, debemos de cuidar qué es lo que oímos, de qué conversaciones participamos. Y este pasaje que vamos a ver ahora, también quise incluirlo porque el martes hablábamos acerca de que la Biblia se interpreta a sí misma y que hay pasajes que son un poco difíciles de entender y debemos de entenderlos a la luz de pasajes más fáciles. Y este pasaje es un ejemplo también de eso. Aprovecho para aplicar lo que hemos venido aprendiendo los días martes y apuntándolo hacia lo que les decía, aunque fuera tu hermano, aunque fuera tu mamá, tu papá, si es necesario alejarte de él, aléjate con tal de que tú estés bien con el Señor. Acompáñenme a lo que dice Lucas capítulo 14. Lucas 14, vamos a ver la instrucción que da aquí el Señor y luego la vamos a ver comparándola con otro pasaje para que nos quede más claro lo que aquí dice, pero aquí nos habla acerca de esas decisiones radicales que debemos de tomar. Lucas capítulo 14, les voy a leer lo que dice el verso 25, a partir del 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose, les dijo, el Señor Jesús se voltea, mira a la multitud y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjense qué impresionante es lo que está diciendo el Señor Jesús. El que no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es un pasaje que puede sonar un poco confuso, un poco difícil de entender, porque por una parte entendemos que debemos de amar al prójimo o honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y aquí el Señor Jesús dice, el que no aborrece. ¿Cómo podemos entender este pasaje a la luz de un pasaje más claro? Ahora vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 10, que es lo que es poniendo en práctica lo que veíamos el martes, ¿no? Mateo capítulo 10, vamos a ver este pasaje paralelo a lo que acabamos de leer, pero que lo deja de una manera más entendible. Mateo 10 y el verso 37. Mateo 10, 37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, para nosotros la palabra aborrecer normalmente le damos un sentido como de odiar, ¿no? Pero para el griego o la forma en que ellos hablaban, aborrecer también significa amar menos. Si yo digo, ustedes deben de aborrecer a su padre, en comparación con el Señor Jesús, es amar menos a su padre que al Señor. Entonces, para nosotros no debemos darle el único enfoque de aborrecer como odiar, sino aborrecer también como amar menos, o en otras palabras, amar más al Señor, que es lo que está diciendo aquí en Mateo capítulo 10. El que ama a padre o a madre más que a mí. Entonces, lo que nosotros estamos aprendiendo ahorita es que incluso si es el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano, la hermana o aún nuestra propia vida, no podemos amar más nuestra vida que al Señor. Hoy más temprano en el estudio que teníamos acerca de la vida del apóstol Pablo, podemos ver cómo el apóstol Pablo amaba más al Señor Jesús que su propia vida. Por eso es que él no le importaba ser náufrago, padecer hambre, padecer escasez. Él mismo lo dice, por amor a Cristo soporto las aflicciones y los padecimientos y todo lo que el apóstol Pablo en algún momento atravesó, fue por lo que dice él mismo en la carta que escribe a los Corintios, dice, por amor a Cristo. Ese amor lo llevó a soportar todo eso. Entonces nosotros debemos de cuidar mucho con quién hablamos, con quién nos juntamos, todo eso, e incluso, insisto, si es nuestro propio padre o madre y debemos distanciarnos de él por amor a Cristo, porque tal vez nos dicen, no, no vayas a la iglesia, te enseñan puras tonterías, eso de la Biblia no es cierto, debemos de marcar una distancia, aún que sea nuestro padre. No es insultarlo, no es decirle, no, papá, tú estás loco, no sabes nada, no, honrarlo. Honrarlo, papá, me parece que lo que dices
no es correcto, yo tengo otra idea, entonces discúlpame, pues ya no voy a poder venir a verte como lo hacía antes, porque tú lo que estás haciendo es hablar mal de mi Señor y de mi Dios, entonces tengo que alejarme. Son decisiones radicales que a veces en nuestra cultura nos cuesta entender, porque uno dirá, no, ¿cómo voy a dejar de ver a mi papá? Pero es lo que está diciendo el Señor, si tú amas más a tu papá que a mí, entonces no puedes ser mi discípulo, no puedes seguirme a mí, pero al mismo tiempo amar más a tu padre que a mí. Tenemos que amar primeramente al Señor, es el primer y grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice, y el segundo es semejante, es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero por encima de todo tiene que estar el Señor. Esas son las decisiones radicales que nos pide el Señor que hagamos cuando dice, si te es necesario cortarte un brazo, córtatelo, si te es necesario dejar de hablarle a tu familia, pues déjale de hablar, pero ámame más a mí, busca primero andar en santidad, aunque con todo el dolor de tu corazón tengas que apartarte de tu familia. Y entonces ora por ellos, ayuna por ellos, esfuérzate en oración, en intercesión por tu familia, pero no dejes o no pongas en primer lugar a tu familia antes que al Señor, ¿sí? Entonces debemos de cuidar lo que oímos, lo que hablamos, lo que vemos. Esas son las decisiones radicales que debemos de tomar. Y por último, lo que tenemos nosotros que ver es que eso fue lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Así aprendimos a Él. Eso lo aprendemos de Él. El Señor Jesús, como les decía, fue el maestro por excelencia, no solamente porque lo enseñó, sino porque lo vivió. Porque también Él vivió esto que les estoy compartiendo. Permítanme un segundito. Listo. Entonces, les decía, Él lo vivió. Recordemos que en algún momento Él está dando una enseñanza y le dicen, oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos y te buscan. Y el Señor Jesús nos dijo, permítanme, me hablan mis hermanos, saben que aquí dejamos la reunión, ya me tengo que ir. La respuesta de él, bueno, el Señor Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice, los que hacen la voluntad de mi Padre, ellos son mi madre y mis hermanos. Entonces, él no dejó de hacer lo que Dios le había pedido que hiciera por ir a atender a lo que su mamá o sus hermanos quisieran. Él primero puso en el lugar que debía Dios y entonces pudo hacer las cosas de una manera ordenada. El Señor Jesús, así como lo enseñó, lo vivió. Eso es lo que aprendemos nosotros del Señor Jesucristo. Debemos de seguir su ejemplo. Si me acompañan, por favor, a Efesios capítulo 2. Vamos a ver cuál fue el propósito de Dios para elegirnos, para que nosotros pudiéramos estar con Él. Efesios capítulo 2 dice en el verso 10. Efesios 2 dice, porque somos hechura suya, es decir, hechura de Dios, Dios nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Uno de los propósitos por los cuales Dios nos creó nuevamente, por decirlo así, o nos creó en Cristo Jesús, es para que andemos en buenas obras. No solamente para que digamos como un título, yo soy cristiano, y luego que haces, no nada, pero soy cristiano. No, tenemos que andar en buenas obras. Las buenas obras no nos dan salvación, pero sí son un reflejo de mi salvación. Son dos cosas distintas. La salvación es por fe, pero las buenas obras es un reflejo de que soy salvo. Si yo digo que creo en el Señor Jesucristo, pero luego no hago nada, entonces realmente pues solo sé que existe, pero no hay la vida del Señor Jesucristo no está en mí. Entonces nosotros somos creados en Dios para que andemos en buenas obras. Y vean lo que dice ahora el capítulo 4 aquí mismo en Efesios 4, a partir del verso 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Es decir, ellos viven su propia vida, andan haciendo sus propias cosas, tienen sus propias reglas, cumplen su propia voluntad, o sea, están ajenos a la vida de Dios. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, es decir, ya ni su conciencia los acusaba. A nosotros yo creo que muchas veces nos acusó nuestra conciencia, sabíamos que algo no estaba bien y adentro algo nos acusaba así de, híjole, creo que esto que hice no es lo correcto. Hay gente que ya no, ya perdieron esa sensibilidad. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así
a Cristo. ¿Qué es lo contrario? Que nosotros aprendimos cosas buenas de Cristo, no aprendimos a hacer eso, no aprendimos a andar en cosas malas. Todos los ejemplos que dio el Señor Jesucristo fueron buenos, siempre fueron buenos ejemplos. Y después dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En otras palabras, si tú realmente tienes una comunión con Jesucristo, si tú realmente has entregado tu vida a Él, entonces vas a andar como Él anduvo. No vas a andar de la manera contraria a lo que Él hizo. Tú no vas a andar haciendo lo que se te dé tu gana, no vas a andar en tu propia voluntad, con tus propias reglas, entregado a los pecados. Tu vida tiene que ser diferente, tienes que ser un reflejo de lo que es el Señor Jesucristo. Entonces, si el Señor Jesús nos pide que andemos en esos caminos, que seamos tan radicales, es porque Él así lo hizo, es porque Él no estimó ni su propia vida con tal de obedecer a Él. Si lo dice la Biblia, que no estimó incluso el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, todo lo que dice ese pasaje, ¿no? Pero lo que entendemos es que el Señor Jesús fue radical en sus decisiones. Él no dijo, bueno, pues sí, un poquito acá y un poquito allá. Él pues, se entregó a Dios a hacer la obra que Dios le había encomendado por completo. Y así es como nosotros aprendimos al Señor Jesús, que es lo que acabamos de leer aquí. Dice, no, ustedes no aprendieron hacia Jesucristo. Lo que el Señor Jesús nos enseñó siempre fueron buenas cosas. Dice, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está. En otras palabras, si realmente tú te has arrepentido de tus pecados, si has reconocido que has cometido muchos pecados, si has reconocido que ese pecado te aleja de Dios, tienes que arrepentirte, porque entonces podrás quitar o por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, ese pecado es quitado y podemos acercarnos nuevamente a Dios para encontrar la ayuda que en Él necesitamos. ¿Cómo podemos hacer, aterrizando todas estas ideas, cómo podemos hacer para que nosotros andemos en esos caminos, para que podamos realmente nosotros tomar esas decisiones radicales? Únicamente con la fortaleza que encontramos en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3 dice lo siguiente, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es lo que nos instruye aquí el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y la palabra de Cristo es desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia habla del Señor Jesucristo. Lo hemos estado estudiando, lo estudiamos ya hace un tiempo. Todos los libros de la Biblia, de alguna manera, nos señalan al Señor Jesucristo. Entonces, toda la Biblia, de tapa a tapa, es leer y leer y leer y volver a leer, porque es ahí donde vamos a encontrar la vida eterna. El Señor Jesucristo se los dijo a los fariseos, escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia tenemos que estar en constante comunión con Dios a través de su palabra, claro, también de la oración, de asistir a una iglesia, de asistir a reuniones como esta donde podamos ser instruidos. Es de ahí donde nosotros vamos a poder ir tomando esa fortaleza para que por dentro la obra que hace el Espíritu Santo, Él tenga esos recursos a través de la palabra de Dios, y entonces podamos ir viendo nuestra vida transformada. Primero, que tengamos la seguridad de la salvación, que tengamos la seguridad que si Dios en este momento decidiera llamarnos a cuentas, que podamos decirle, Señor, aquí estoy, yo traté, me esforcé, hice lo que a mí me correspondía, traté de obedecer tu palabra, creí en tu palabra, y entonces podamos entregar buenas cuentas. De lo contrario, entonces digamos, Señor, pues sí, algún día oí de ti, pero la verdad es que no me interesó mucho, nunca me acerqué realmente a tu palabra, siempre estuve alejado de ti. Tenemos que reconciliarnos con Dios. Hoy es un buen momento para que pudiésemos reconciliarnos si es que nos hemos alejado de Dios. Si no estamos tan alejados, no importa. De cualquier manera, siempre, cada día de nuestra vida tenemos que buscar estar a cuentas con Dios. Señor, si hoy te fallé o en lo que hoy te haya fallado, perdóname, Señor. Perdóname por haberte fallado, ya sea que hice algo malo o también no hice algo bueno. La Biblia dice, si sabes hacer lo bueno
y no lo haces, es pecado. ¿Por qué? Porque estás desobedeciendo. Si sabes que debes ayudar a tu prójimo y ves a tu prójimo que tiene necesidad y no lo ayudas, eso es un pecado. Entonces, diario, de alguna u otra manera, pecamos contra el Señor. Diario, todos los días de nuestra vida debemos de ponernos a cuentas con Él, por si acaso Él dijera, hoy te quiero llamar a mi presencia. Hoy es un buen día para que nos pongamos a cuentas y podamos estar bien delante de nuestro Dios. Entonces, esto es lo que les quería compartir. No enfoqué mucho en cuanto al adulterio, porque el adulterio primeramente Dios lo vamos a ver en el siguiente bloque, pues después el Señor Jesús habla acerca del divorcio y dice, a menos que sea por causa de fornicación, y en esa parte de fornicación entra el adulterio, y la próxima semana vamos entonces a enfocarnos en cuanto al adulterio. Por eso es que esta semana no enfoqué tanto en eso, sino en que debemos de cuidar nuestro interior. Ya la semana que viene, Dios mediante, profundizaremos en cuanto al adulterio. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos entonces el martes, primeramente Dios. Que tengan un bendecido fin de semana.